Más de 8.000 guerreros llevan más de 2.200 años protegiendo a un emperador muerto. Hoy vamos a recorrer el ejército de terracota junto a una guía local china para descubrir los secretos, misterios y detalles que casi nadie conoce de una de las maravillas arqueológicas más impresionantes del planeta. Quédate que ya arranca. ¡Vamos! Buen día, ahora sí arrancamos nuestro segundo día acá en Xi'an. Estamos en los guerreros de terracota y hoy estamos de tour. Nos costó 300 yuan a los dos y vamos solos con la guía. O sea, es una guía que habla inglés, obviamente, y tenés las 2-3 horas a la chica con vos explicándote toda la historia. Hablas con cualquiera guía oficial de acá y te consiguen una. La llamaron por teléfono, en 10 minutos estaba acá, vino corriendo, te gestiona todo al toque. Buen dato. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Este ticket te va a costar 5 yuan nada más, que son 50 centavos, y te ahorran, si venís en verano que hace un calor de morirse, el kilómetro y medio que tenés desde la entrada hasta las áreas escénicas. Y te llevan en esos carritos de golf. Uy, a ver. No, miren lo que... Bueno, y ahora que estamos acá viendo esta maravilla, empecemos por entender, ¿no? ¿Qué son los guerreros de terracota? ¿Qué es este lugar? Bueno, este lugar, para empezar, es un mausoleo. ¿Qué es un mausoleo? Es una tumba gigante preferencial, usualmente complejos grandes para emperadores o personas muy importantes de la realeza. Ahora, esto que vemos acá no solo es un mausoleo, sino que es una necrópolis. Qing, el emperador, se construyó una ciudad para después de su muerte, para su camino al más allá. Para que se den una idea, el mausoleo tiene por completo 56.25 kilómetros cuadrados. De todo esto, hoy en día solamente accedemos al 1%. Todo el resto está en proceso de excavación, o sea, imagínense lo que falta por encontrar. El primero se descubrió por un grupo de granjeros el 2 de febrero de 1974 mientras buscaban agua durante una sequía en Xi'an. Estaban excavando y de golpe, ¡boom!, encuentran a los guerreros de terracota. Esta es una de los primeros descubrimientos, este es el más antiguo de lo que se descubrió. Allá donde dice Site of the Well, ahí fue donde lo descubrió el vecino farmer de nuestra guía acá, Emily, o in Chinese, Liang. Ahí estamos aprendiendo que toda esta parte, esta sección, son guerreros de los más básicos. Había 20 niveles de guerreros y los que tienen, como este de acá, chato, arriba en la cabeza, eran oficiales de nivel bajo. Pero los soldados, o sea, el nivel más bajo son los otros que tienen como un rodete básico de costado en la cabeza. Eso eran los guerreros nivel base. O sea que esos de allá, esos dos estaban por encima de todos los demás, pero siguen siendo nivel bajo también. Claro. Bueno, a esta parte le llaman el hospital de los guerreros porque la mayoría los encuentran en pedazos, como ven ahí, más de hasta 50 o 100 pedazos, y los empiezan a restaurar. Una vez están listos, los vuelven a su hábitat natural, como que los vuelven a insertar en la naturaleza. Hay 2.000 guerreros encontrados y siguen encontrando más todavía. Y otro dato es que originalmente estaban pintados de colores. Sí. No es que estaban así, de este color como tierra. Pero cuando los sacan de la tumba, claro. O sea, cuando los sacan de acá de la tierra, con el tiempo el color se empieza a perder y claro. Se empiezan a poner. Ahora hay técnicas que usan para conservar el color. Claro, y aparte la técnica originalmente que usaron no fue la adecuada para conservar este color que tenían. Estaban hechos para estar, o sea, no al sol ni al aire expuestos, porque todos estos guerreros en realidad estaban cubiertos por un techo. O sea, esta era una pregunta que yo tenía. No los entierran con tierra, o sea, los entierran pero con un techo arriba y estaban así como uno se los ve, con aire alrededor. Con el tiempo el techo se rompe y se llenan de tierra y esto hace que ya se empiecen a degradar un poco, y cuando los encuentran los tienen que sacar de la tierra, los dejan expuestos al sol, el aire, y empiezan a perder también el color. Yo estoy en Disney, ¿eh? A mí me encanta. Increíble toda la historia de acá. We just inscribed somebody's image and information on bamboo or wood.
Vamos. That how many years? That 2,200 years. 2,200, and it has the image of the person. Yeah, it's similar to my ID card. Yeah. Yeah. That's, Tenían en bambú como tarjeta de identificación. claro. Y como el DNI que tenemos Is that the todos. first kind of identification in the world? Yes, yes. The earliest one. Hoy en día usan inteligencia artificial para poner las formas, o sea, hacen la forma con inteligencia artificial. Antes, a mano, pedazo por pedazo, tenían que armar los guerreros. Claro, para restaurarlos usan inteligencia artificial. Wow. Wow. Que ahí lo que es la cara que tiene como esas máscaras, no sé si lo ven, es para que se conserve la pintura. Porque ahí, como ven, algunos venían pintados, lo que les contábamos. Eso que encontraron lo enmascaran para que el oxígeno, el sol y el aire no deterioren la pintura y no desaparezca. Miren lo parecido a un humano que es increíble, miren los colores. Allá hay más. Acá es la primera vez que vemos, ¿no? Así con este film. Y este, miren, en los ojos tiene blanco, que no muchos tienen muchos detalles. Está bastante perdido. Y viste los círculos de colores. O sea, son identificaciones para la sección. Claro, depende de qué sección y qué puesto tiene. Por ejemplo, ese es el 58 de 59 del puesto, ¿me entendés? Ah, miren todos los que están descubriendo, ¿no? Miren todos los que están reconstruyendo. Están restaurando. Hay 2000 encontrados y siguen encontrando y reconstruyendo muchos más. Ok, se descubrió un 0,035% de la totalidad. Lo magnífico de esto, todavía estamos lejos de verlo. O sea, Increíble. van a pasar seguramente miles de años para... Bueno, no sé si miles, pero ponele que cientos seguro. Pero ya pasaron, ¿cuántos años? ¿50 No, años? 50 años Y hicieron descubrieron un 0,035%. 0,035. Hoy vamos a ver armas, porque recién el año pasado, en el aniversario de los 50 años, te dejan ver algunas partes más como armas. Mucha suerte tenemos. Así que vamos a darlo todo. Bueno, ahora estamos en el pit número 3. Es el más importante porque está todavía más profundo. O sea que la importancia viene de la profundidad en la que está enterrada. El emperador está enterrado 45 metros de profundidad. Y todo su palacio, todo donde él está enterrado, que está arriba de un montículo de tierra, nunca fue ni siquiera intentado abrir. Primero porque tiene más de 1 tonelada de mercurio, o sea que es completamente tóxico el ambiente. Y además tienen miedo de que haya trampas de flechas o otros tipos de trampas impidiendo que nadie se pudiera acercar a su tumba. Entonces todavía no se animan ni siquiera a intentar abrirlo. Imagínense la locura. Esta que vemos ahora, que era una sala de reuniones, dicen que, claro, no se encontró nunca un comandante general porque era él. Esto mismo ahora es una reunión, por eso están todos enfrentados unos con otros y ninguno tiene el, ¿cómo se dice? ¿Rodete? Sí. Nadie tiene el rodete de costado, no hay nadie que sea a nivel base. Son todos oficiales. Y los caballos que se ven allá eran como para que se los lleven. Una vez terminada la reunión, los caballos esos iban por la puerta y se los llevaban. En esta última parte por acá es donde ellos rezaban para pedir protección. Mira, los últimos recién los están sacando, ¿viste? Esos de ahí todavía ni siquiera están completamente afuera. Ahora, una cosa que no me quiero olvidar de decir, ¿cómo ustedes, por qué ustedes piensan que China se llama China? Porque acá se llama diferente. China se llama China por Qin, que en realidad acá se pronuncia Ch. Entonces, Qin es el emperador este. ¿Cómo se llama China entonces? China se llama Zhongguo, que se escribe CHONGGUO, Zhongguo. Y un chino se dice Zhongguoren. Significa país del medio, centro, significa país del medio del mundo, el país central. Bueno, vinimos a tomar un café, nos dijo, ¿quién tomas un café? No sé qué, miren, nos trajo un lugar súper... VIP, están todos allá boludeando, nosotros tenemos acá... La mesa grande para nosotros. Bueno, si vienen, acá también tienen para comprar lo que se les ocurra, pero vamos a ver si vale la pena, porque veamos los precios. Sí tienen, por ejemplo, cosas muy únicas, como lo de los caballos, que estos no los hemos visto por lo menos hasta el momento. A mí me encantan esos gordos, miren lo que son esos caballos gordos. Y salen más o menos, ahí va, 2.800, casi $500. A ver, no sé, me parece un espectáculo. Ya miran ustedes qué opinan, yo lo pagaría, no digo que no. Este 10.000, como digo, no sé si me parece mucho o poco realmente en yuan, o sea, para el precio. Estos grandes, 30.000.
¡Fua! ¿Qué más? Miren las espadas. Anda a pasar eso por el avión. Todo lo que vemos ahí son los techos de madera que les ponían arriba, que se fueron rompiendo con el tiempo y se llenaron de tierra. Entonces ahora van haciendo estas estructuras en donde van trabajando y descubriendo más y más y más guerreros. Para lograr como lo que vimos en el lugar 1, en el pit 1 y en el 3. Porque, ¿qué me dijiste del 2? Que solo tiene... Claro, están encontrando solo las piezas rotas. Y nos contó que durante la dinastía Han había saqueadores o literalmente Tomb Raiders, o sea, saqueadores de tumba, y se llevaron muchísimas de las armas, que ahora vamos a ver algunas de las que quedaron, pero que hasta hace poco no había o no se encontraban. Qué locura, mirá lo que es el espacio de trabajo, o sea... Por eso para mí también demoran tanto. Este se descubrió en el 76, pero recién en el 94 se dejó a la gente por entrar a verlo. Por ahora, acá se encontraron tanto altos rangos como también guerreros tipo básicos, claro, soldados rasos. Tienes un mix. Bueno, acá estamos viendo cómo están usando un como cernidor para ver si encuentran restos de los guerreros. Ahora vamos a ver algunas de las piezas más únicas que se fueron encontrando en la necrópolis durante las excavaciones. Y esta especialmente es una de las más sorprendentes. De los más de 8000 guerreros descubiertos, este es el único que se encontró en posición arrodillado. Los arqueólogos creen que es un arquero que estaba listo para disparar y gracias a esa postura logró conservarse en un estado casi intacto durante casi más de 2200 años. Y esta que estamos viendo ahora es otra de las piezas más importantes encontradas en el complejo. A diferencia de los soldados comunes, este guerrero tenía una armadura mucho más elaborada y una expresión de autoridad. Los arqueólogos creen que representaba a un oficial de alto rango, posiblemente un general encargado de dirigir las tropas de la muerte. Es uno de los 7 generales que encontraron. ¿Uno de los 7? Sí, dice que encontraron 7 hasta el momento. Dice que pesa 300 kilos y mide 2 metros. Eso indica también, es uno de los signos del alto rango que tenía. Y ahora esta siguiente pieza nos muestra otro detalle increíble. Los arqueólogos creían que representaba a un oficial de rango medio, que se encargaba de transmitir órdenes entre generales y soldados. Fíjense que la armadura es más sencilla que la de un general, pero mucho más elaborada que la de un soldado común. En este ejército cada rango tenía características propias. Miren qué increíble que el arquero es como verde, ven que es como el tinte verde, es porque representa el camuflaje. Al ser un arquero necesitaba camuflarse, por eso, o sea, el detalle que le pusieron al muñeco. Que hay algunos que están sonrientes, otros están serios, este tiene como la cara de estar como mirando, ¿no? Como de prestando atención, atento. Tenía todo, encontraron hasta chefs, o sea, partes como de cocina, acrobacias, los... Sí, las camas de como reformer que hacen pilates. Increíble. Miren los caballos, o sea, el nivel de detalle, ¿no? Que no solo, o sea, aquel lo está agarrando del bozal, sino que encima, como no había estribos para los pies, ¿no? O sea, miren lo que es este detalle. Como no había estribo para pies y solamente había montura, eso significa que todos los caballos que usaban en la época eran chicos. O sea, si se dan cuenta, son bien petizos. O sea, miren la altura. ¿Para qué? Para poder saltar rápido y subirse rápido. Eran caballos de guerra. Y el detalle, están castrados. Todos los caballos no son ni hombre ni mujer. Incluyen ese detalle porque de esa forma controlaban el carácter del caballo y a la vez usaban este tipo de caballo chico. O sea, miren lo increíble. Este otro que está acá es un standing archer, un arquero pero parado, y es de los rangos más bajos aparentemente. No tenía, miren, tiene el pelo de costado y no tiene armadura. Y dice, o sea, como que su pose demuestra que estaba listo para disparar. Dice que se encontraron 172 de este tipo de arqueros parados. Se llama también el Kung Fu Archer, porque también tiene como una posición de vestimenta como de arte marcial. Como de Kung Fu Panda. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Miren qué increíble, esto también es parte de la construcción de los descubrimientos. Esos son como los adoquines o los ladrillos originales del suelo. Y si se dan cuenta, algo que nos contaba es que están súper parejos, incluso después de miles de años,
¿Por qué? Porque también Xi'an, que era la antigua capital, es una de las partes más estables de China. No tiene tanto sismo, no tiene terremotos, no tenía casi nada. Entonces es por eso que todos los emperadores querían esta parte y esta zona, porque al ser la central, además es una de las tierras más estables, rodeada de montaña, de agua, súper preciado. Y se puede notar que todavía estos ladrillos están parejos, ni movidos ni uno encima del otro, están parejos como si fuera cemento después de miles de años. O sea, es una locura. El mausoleo se empezó a construir en el 246 antes de Cristo. O sea, esto tiene 2200 años. 2240 años, o sea, 2240 años tienen estos guerreros y el piso y todo lo que estamos viendo. Es increíble. Qin, que era el que creó la dinastía, la crea cuando tiene 39 años y logra, o sea, la primera dinastía de todas, que es la Qin, se hace cuando él logra unificar y conquistar todos los reinos, porque China tiene miles y miles de años. Empieza sus dinastías hace 2000 años atrás, cuando Qin logra unificar y crear un concepto unificado de China bajo un mismo comando. ¿Qué sucede? Él muere y su dinastía tiene solo 15 años, pero antes de unificar China, él ya era rey, de los 13 a los 39, y después muere a los 50 y tantos. Entonces, después de los 39, tiene 15 años como emperador. Él crea el concepto de emperador. No había emperadores ni emporios hasta ese momento. Él se autodenomina y crea el concepto de emperador, y antes era un rey, pero un simple rey. Después él se convierte en emperador. También es interesante, ¿no? Cuando uno piensa por qué están todos tan rotos, o mismo nos decía que todas esas manchas como negras, que parecía como si se hubiese quemado, es porque durante la dinastía Han, unos emperadores quiso destruir el mausoleo del emperador anterior, o sea, de este, y los intentaron, o sea, fallaron, gracias a Dios, porque hoy podemos ver esto, pero intentaron destruirlos. Por eso están todos, muchos de ellos están rotos también, no solo porque los techos se rompieron, sino porque los intentaron destruir todos. Y miren qué increíble cómo eran, o sea, cómo se suponía que eran los colores que tenían. Imagínense si no los hubiesen intentado destruir, si hubiesen encontrado los miles de guerreros así. Cuando el emperador, o sea, que en ese momento todavía era rey, empieza este mausoleo como rey, todavía no como emperador, tenía 13 años. Un primer ministro lo inicia por él, pero tenía 13 años. Y este emperador, o sea, Qin, este emperador, no solo tuvo este mausoleo, sino que también empezó muchísimas de las carreteras y calles. Y además, la Gran Muralla China, la empezó durante la dinastía de Qin. O sea, que fue una de las, o sea, como dinastía fue una de las más cortas, pero uno de los más trascendentes de todas las dinastías. Miren todas estas pulseras. Mirá, 3.900, che. No, 390, perdón. 390 son ya 60, casi 70 dólares. Sí. ¿Qué pasa? Este producto rojo, que es cincel o sulfuro de mercurio, para ellos es casi más caro que el oro. Esto, si lo pones a 400 grados o más, hace mercurio y te mata, te intoxica. Miren la cantidad de cosas que tienen. Bueno, esta piedra roja Es símbolo de suerte. Sí, y de salud, de suerte, dice que tiene grados de energía, ¿viste? De la piedra que ellos encuentran sacan dos tipos de polvo, uno violeta con el que hacen medicina y uno rojo con el que hacen estas piezas, que pueden tener 70 o 80 grados de concentración, y te cobran más caro, más barato. Ahora, la violeta que hacen medicina, no estoy muy entendido de qué tipo de medicina harán, pero si el emperador hacía medicina, elixires para la inmortalidad, capaz los calentaba mucho, no sé, pero bueno, murió, así que no sé. Archaeological Discoveries at the Mausoleum. Acá están todas como los ítems, las armas. También ahora vamos a ver las armas que se encontraron después que se muestran recién ahora, después de 50 años, por el aniversario, porque antes no se mostraban. Bueno, terminamos el tour, la chica ya se fue. Sí, no, re bien. Si pueden, tienen la posibilidad, páguenlo. Sí, son 300 yuanes. Son 40 dólares americanos. O sea, está re bien y te explican un montón de cosas que no hay chance que vayas a encontrar. Sí. A no ser que leas un montón, pero si venís acá... Y tuvimos suerte de que como que ella también nos decía que también era la vecina del hombre que encontró, uno de los hombres que encontró esto, no sé, como que... Sí, no, re bien, re buena onda, hablaba inglés súper bien. Sí. Nada, una bomba. Vale la Así pena. que, bueno, vamos a ver qué piezas increíbles encontramos ahora. Sí. Miren todas las piezas de oro.
que estamos empezando a encontrar. Wow, miren esto. Miren lo que encontré. Banglion Coin of King. Esta es la moneda con la que se unificaron los reinos. Cuando se unifican, él crea una misma moneda, que es esta, la típica que viene en el medio de los hilitos rojos, ¿ven? Y estas son monedas originales y cada uno de los reinos o los antiguos reinos separados tenían capaz distintos dibujos en las monedas, pero todos usaban el mismo tipo de moneda. Mira, este estaba roto este. Esta es la figura, se llama la figura con las manos en las mangas. Acá muestra cómo los iban haciendo. Todo un dibujo de cómo iban estirando, armaban los pies que eran sólidos, después iban haciendo como los choricitos de arcilla. Los iban modelando. Mira la cabeza, mira cómo ya le hacían los detalles. ¿Ves cómo mira que está más plano? Acá les iban haciendo los detalles. Y los llevaban para quemarlos, como toda pieza de cerámica, de arcilla. Y después los pintaban, miren. Y así se terminaban viendo. Bueno, ahora voy a hacer lo mejor posible para mostrarles todos los distintos tipos que tenemos en esta sección. Miren todos los que tenemos allá. Debe haber unos casi 10. A ver, voy a hacer lo mejor que pueda para mostrarles todos. ¿Qué dicen? Vamos. Ahora sí, ¿qué les pareció? Miren también lo que es este pedazo de escudo que pesaba 18 kilos y no se usaba para combate, sino que se usaba para el entierro del emperador. Y era una especie como de armamento demostrativo, no para pelear de verdad. Si no se imaginan 18 kilos. O sea, tenía su propio entretenimiento para su palacio después de su muerte. O sea, yo creo que de todas las personas que murieron en la historia de la vida, es el único que le habrá pasado bomba después de muerto. Yo creo que estaba ansioso por morirse, ¿no? Con todo eso. Esos de oro, miren. No, miren lo que es eso. Una figura danzante en oro. Un perro, un camello en oro. No, bueno, esto ya es una locura. 2400 años atrás era un dado, un stone dice, un dado como de piedra. Y ya jugaban al Yugo, que es ese juego súper famoso que juegan acá. Miren, no, qué impresionante. Cuando el mausoleo estaba construido, se estaba construyendo en su tope, el número de personas que se requerían fueron 700.000. Incluso había un río que se llenó con mercurio, simulando los ríos, los lagos y los mares del país. Había también velas hechas de aceite de ballena que nunca se apagaban, iluminaban todo el palacio bajo tierra por muchísimo tiempo. La mayoría de las armas habían sido robadas durante la dinastía Han por saqueadores. Recién ahora se pusieron armas para ver porque se cumplió el aniversario de los 50 años. Entonces estas son de las pocas armas que recién el año pasado se pudieron empezar a ver. Antes no había ningún arma. Miren lo que es. Flechas, los sistemas de los arcos. Miren esos cuchillos. Ahora estamos yendo a ver la parte donde está la tumba del emperador, o sea, la parte de afuera. Y cuando tenés que salir e irte a tomar un bus que también está incluido en el precio. Y te encontrás como con toda esta mini villa de comida, platos, se puede comer. This, how much? 25. 25, comparado con 10. O sea, un tercio de lo que... 25, para mí son oportunistas. Yo ya cuando me doy cuenta que te quieren sacar plata, nos vamos.
Miren la cantidad de negocios. Lo que no veo acá es tanta carne, ¿o no? Ayer en el mercado, yo creo que el mercado musulmán hasta ahora es de los lugares donde mejor se puede llegar a comer que hemos visto, ¿o no? ¿No? El mercado musulmán de Xi'an. Increíble todo lo que tenía. Sí, tendría que decir que es el... Sí, puedo decir, es el mejor mercado para comer. Lo que vas a encontrar es carne, sándwich, distinto a lo que ves en otros lugares. Yo creo que es el mejor y más recomendable. Y también el de Chengdu, Xingli. Xingli Market también. Lo pondría segundo ahí, casi primero. Podrían compartir el puesto. Solo para repetirlo una vez más, si vienen, cómprense un librito ni bien arrancan a viajar por China porque van a tener sellos por todas las atracciones prácticamente. Miren qué construcción que hicieron hasta para el... Mira, hasta el arbolito de mentira rosa ahí. La pedazo de construcción que se mandaron. Creemos que... O sea, miren todo como el mini pueblo que hicieron. De allá salís de los guerreros y te hacen caminar todo por los locales y allá está el bus para ir a la tumba. Miren qué impresionante lo que vende acá. Es como una miel, literalmente. Como con menta y especias, es para la tos, para la garganta, es como, ¿a qué te sabe? Como esos caramelos, ¿vieron los caramelos de miel para la garganta? Que tienen como menta, es literalmente eso, pero natural, un espectáculo, y encima sale nada, la bolsa, Dolaría, te juro. 20 yuan. 20 son $4 australianos. Miren lo que es la plaza esta. Seguimos caminando hacia el bus. O sea, miren la cantidad de comercios que hay. De vuelta también comida así típica de Xi'an, mucha cocina de Sichuan. Encontramos el Free Shuttle Bus que te lleva hasta la tumba. Como una recomendación, llegás, haces lo que es la primera parte, ves los guerreros de terracota, terminás, puedes salir, comes algo de camino al colectivo que estamos tomando ahora, que es gratis con tu entrada, y después te vas a ver la tumba del emperador. Y con eso terminás el día, capaz 4 o 5 de la tarde. Bueno, ahora sí, llegamos. Vamos a ver la tumba del emperador, que cierra a las 5, así que atentos a eso, 4:30, 5. Creo que los días de semana, hoy es viernes, cierra 4:30 y son 4:25. O sea que debemos ser la última tanda que entra. Y los fines de semana me parece que cierra a las 5. No me acuerdo si lo dije antes, así que se los comento ahora. Son 120 yuan por persona. Son unos $30 por persona australianos, unos 25 menos americanos, más otros 25 americanos que te gastás en el tour. O sea que más o menos con $40 americanos yo creo que venís. Con tour y privado, claro, sin gente. También, como casi todo, tienen sus minibuses que te llevan para que no tengas que caminar. El precio por el carrito es de 15 yuan por persona, que son unos 30 yuan. Serían unos $4 americanos, para que se imaginen. Miren qué locura cómo se encontraban también hasta carrozas. Qué lástima toda la destrucción. Miren, ese era el que manejaba. No se olviden que todo esto se empezó a construir para un nene de 13 años. Porque tenía 13 años cuando esto se empezó y todavía era rey, ni siquiera era emperador. Después como emperador y los resultados que tuvo en su, digamos, mandato, sí, fue icónico y legendario y una de las dinastías más potentes en lo que logró en tan poco tiempo, pero cuando se empezó esto tenía 13 años, o sea, es para un nene. Los 3 tipos de carruajes que le habían puesto en el sitio de entierro tenían pigmentos sacados de materiales naturales, tenían detalles que revelaban los colores y las texturas naturales, y los caballos se hicieron por artistas y artesanos que tenían muy buen conocimiento de lo que era el caballo y se usaba mucho. Entonces estas piezas de bronce están súper bien copiadas, súper bien traídas a la realidad.
Miren lo que había hace 2000 años, sombrillas. Sombrillas, ya tenía acá, con razón ahora se tapan el sol con sombrilla, porque hacen 2000 años que las hacen. No, no te puedo creer, mirá, en serio una sombrilla, increíble. Y lo que quedó acá es el pie. O sea, lo que está acá es solamente el pie de la sombrilla. Bueno, estamos en el pit número 6. Estos son varios de los descubrimientos y como de los yacimientos que están cerca de la tumba. O sea, en todos estos había ayudantes de él o compartes o ofrendas o distintos, también los carruajes que vimos hace poco. Y la tumba está a 50 metros. Bueno, estamos en un spot espectacular. Acá mismo, en algún lado, está enterrado el emperador Qin. Con este spot cerramos nuestro viaje, nuestra visita acá a este predio, a los guerreros de terracota, a este día que fue una bomba. Díganos qué les pareció, coméntenos si sabían todos estos datos de los guerreros. No olviden de ponernos un like, de suscribirse, tocar la campanita que nos ayuda un montón, así no se pierden el próximo episodio. Y con esto también nos despedimos de Xi'an, así que nos vemos en nuestro próximo destino. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirarnos. ¿Ok? Adiós.